nosotros el doctor Carlos Estarella, se reconoció analista internacionalista, y por supuesto le damos la bienvenida, agradecerle por siempre tener esa deferencia con nosotros y poder conversar sobre diferentes temas. Mi doctor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Wendy, muy gentil, un gusto conversar con ustedes. Vamos a arrancar entonces este diálogo, mi querido Alberto, por favor. Gracias, refrendando ese saludo, un fuerte abrazo a la distancia al doctor Carlos Estarella Velázquez, hombre de academia, ya lo decía Wendy, experto en temas internacionales, experto en materia constitucional, gran jurista de Guayaquil y del Ecuador. ¿Qué le parece, doctor, si arrancamos con el tema Haití? Realmente me preocupa mucho porque en las últimas horas, más allá de la convulsión social y política, que no es nueva, lamentablemente lo que ocurre en Haití se viene derivando, yo creo que desde siempre prácticamente, si uno revisa la historia de esta nación caribeña, ¿no? Pero las características del magnicidio, de lo ocurrido con el presidente Jovenel Moïse, es preocupante. Anoche, por ejemplo, se daba cuenta de que parte de los asesinos de este comando, que al parecer pues son colombianos, y entonces uno se pregunta qué es lo que pasa, qué hay detrás del asesinato del presidente haitiano. Buen día nuevamente, doctor. ¿Cómo está, Alberto? Un fuerte abrazo. Mire, yo coincido con lo que usted señala. En Haití, lamentablemente, lo que existe es una anarquía y una historia de altos y bajos muy preocupantes. Usted sabe que Haití es donde llega en principio Cristóbal Colón, porque es una sola isla que está dividida en dos partes. Una parte es Haití, la otra parte es República Dominicana. Y a pesar de, y que tiene además, primero estuvo con la protección o con la influencia española, después ingresaron los franceses, tal es así que en Haití se habla francés. La inestabilidad mayor se da a la muerte del dictador Duvalier, y han existido, como vuelvo a repetir, altas y bajas. Acuérdense que hubo un presidente, Jean-Baptiste Aristide, que fue destituido, Estados Unidos intervino, ingresó a Haití y lo volvió a poner en el poder, pero todo esto ha ido generando situaciones extremas. Haití en este momento es el país con mayor pobreza de Latinoamérica, donde hay una gran inseguridad, una gran cantidad de narcotráfico. Se diría que este país es ingobernable en este momento, y hace algunos años se nombró al señor Moïse como presidente. Él tuvo una serie de conflictos y había entre esos conflictos políticos, Alberto, destituyó, digamos, prácticamente al Congreso porque dijo que había terminado su periodo, y convocó las elecciones presidenciales en el mes de septiembre. En esta situación de inestabilidad social, política y económica, pues lo que han cometido con él es un magnicidio. El magnicidio es cuando se mata al jefe del Estado, y es terrible esta situación, por lo cual yo considero que los organismos internacionales deberían entrar a ayudar a Haití, porque creo que está en una situación muy grave, de una inestabilidad muy grave, y que solo los organismos internacionales, y yo diría más allá de los organismos internacionales, la comunidad internacional, tienen la obligación de ir y de ayudar. Claro, yo creo que estamos en deuda definitivamente, hablando de la comunidad internacional, porque después del devastador terremoto del 2010, claro, al momento mediáticamente parecía que llegaba ayuda, pero yo creo que en determinada forma se ha dejado solo a esta nación, ¿no? Ahora, resulta preocupante también, ¿no? Coincido con usted en el hecho de que organismos como la Organización de Estados Americanos, la propia Organización de las Naciones Unidas, deben de encabezar esta gran iniciativa, ¿no? Para ir en una ayuda integral a todos nuestros hermanos en Haití. Y digo que me preocupa mucho el tema de
habida cuenta de la ubicación geográfica, parece que eso lo hace apetecible para que los carteles de la droga quieran operar y tener un control total. Me imagino que teniendo lo que denominamos nosotros un estado fallido, para ellos es más fácil operar. ¿Por ahí iría el asunto, doctor? Sí, Alberto, yo coincido con usted y usted ha señalado algo que es lo que ocurre en Haití. Haití es un estado fallido y al existir esto es urgente que la sociedad y la comunidad internacional intervengan. No solo es, por ejemplo, no solo es el delito de narcotráfico que está dentro de Haití. En los últimos años han comenzado los delitos de secuestro que no existían en la isla. La otra parte de la isla, que es República Dominicana, ha cerrado sus fronteras. Y hay un factor que yo me he olvidado de mencionarlo, Alberto, y es que muy poco se ha hecho por la vacunación con esta pandemia que es el coronavirus. Es decir, todos los factores se han unido en Haití para generar el caos que hay en este momento. Parece que la salida que ellos están dando es adelantar las elecciones. El presidente asesinado Moïse las había convocado para el mes de septiembre y la oposición se quejaba porque decía que Moïse había sido elegido mucho antes y que las elecciones debían ser pues antes. Entonces sé que ahora han sido adelantadas las elecciones, pero sobre eso, pero pese a eso, es urgente una ayuda de la comunidad internacional en el proceso de corrupción que hay en Haití, en la pobreza inmensa que tiene ese país, por la gran cantidad de narcotráfico que hay también. Entonces, es un estado fallido en el cual la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir. Claro, recordarle a nuestra audiencia, ¿no? Que, por ejemplo, hay cosas que parecen paradójicas, ¿no? Porque mucha gente se preguntaba, ¿y cómo así la seguridad del presidente lo mataron en Palacio? Recordar que después del terremoto, los mandatarios pues residen en sus propios domicilios, más allá de que tienen pues la seguridad, algún tipo de seguridad especial, pero no es lo mismo de estar en un recinto, en una casa presidencial. Eso por un lado, y por otro lado también, tantos son los problemas en Haití que el presidente de la Suprema Corte falleció de COVID hace algunos meses, ¿no? O sea, imagínense los problemas que tiene. Oiga, doctor, pero me preocupa también lo que adicionalmente, y poniendo en paralelo, porque yo mencionaba que un grupo de mercenarios colombianos habrían participado en el magnicidio. Eso por un lado. Y el otro tema también que preocupa es lo que ocurría ayer paralelamente en Caracas, en un sector de la capital venezolana, en la parte oeste de Caracas, donde había enfrentamientos de grupos armados contra las fuerzas del orden, es decir, contra militares, obviamente, pues que están bajo el control y bajo el mando del dictador Nicolás Maduro. Entonces, la gente se pregunta, si este régimen, el de Maduro, que ha sido señalado hasta por vinculaciones con el narcotráfico, tiene este tipo de problemas, ¿qué es lo que está pasando en esta parte del hemisferio? Porque parecería que los carteles de la droga se quieren hacer con Haití, controlar totalmente Venezuela e ir bajando al resto de Sudamérica, doctor. Sí, bueno, Alberto, lo que pasa es que el narcotráfico está en América Latina, lo cual es lamentable y es un delito que debe ser atacado por toda la humanidad, no solo en Haití, no solo en Colombia, donde los carteles de la droga son inmensos y están unidos a grupos de narcotraficantes. Vale la pena hacer un parangón. En Colombia también se quiso hacer un magnicidio al presidente Duque, que andaba en su helicóptero con el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno. Le dispararon al helicóptero. Entonces eso fue un atentado. Quiso haber un magnicidio, es decir, quisieron asesinar al presidente de Colombia. El narcotráfico es tan grande, tan fuerte, que hay una famosa anécdota que dicen, no sé si será cierto, que Pablo Escobar quería pagar toda la deuda externa de Colombia
para no ser extraditado a los Estados Unidos. Pero el narcotráfico ya no solo está o en Venezuela, donde hay y donde manda el narcotráfico, en Colombia o en Haití, sino que también hay narcotráfico en el Ecuador y también en varios países latinoamericanos. De ahí la importancia del delito de colaboración entre los estados para poder luchar contra este narcotráfico. Mire usted, Alberto, en el Ecuador no se pueden extraditar narcotraficantes. Tienen que ser juzgados en el Ecuador por un principio constitucional. Yo creo que desde mi punto de vista ese principio debe de ser levantado cuando es un delito de narcotráfico. Es decir, todavía nos falta enfrentar, cada vez es peor, y los estados deben de ayudarse para poder atacar este delito de lesa humanidad. Doctor, le quiero preguntar algo también. La aparición de estos mesías, entre comillas, que llegan a regalar dinero, a ofertar pues a través de plataformas digitales pues intereses fabulosos, ¿no? Que en situaciones normales y lícitas no se dan, es también un llamado de atención a las autoridades para que le pongamos más asuntos a este tema del cual estamos comentando. Sí, mire, que se reúnen varios factores. En primer lugar, la crisis económica, que la hay en el Ecuador y que la hay en toda América Latina. Esa crisis económica lleva a que las personas ingenuamente quieran invertir, entre comillas, de estos mesías. En segundo lugar, la responsabilidad de los bancos, que tienen intereses tan altos cuando deberían bajarlos. Fíjese usted, Alberto, el presidente de la República les solicitó que bajen esos intereses, pero parece que ni siquiera le han contestado al presidente de la República. Y yo diría, Alberto, lo más importante, la crisis en que están los organismos de control, no de ahora, sino desde la época del Correato para adelante, organismos de control ineficientes que no han podido ejercer sus funciones. Y en este momento hablo de todos, ¿no? La Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos. Quizás es necesario, pues, que vayan personas probas, honestas y capaces a dirigir. Es urgente que se lo haga, porque Isidro Ayora, cuando tuvo la idea de la creación de los organismos de control, jamás pensó que esto iba a terminar de la manera que hay en este momento en el Ecuador. Aquí estamos en un laberinto creado por ese Consejo de Participación Ciudadana que poco ha servido, cuando debería ser el Congreso quien designe estas personas, obviamente que sean personas de probidad notoria, honestas y capaces para poder dirigir esos organismos. Doctor Carlos Estarella Velázquez, desde la orilla del análisis me gustaría también preguntarle cómo ve el manejo de la política exterior de nuestro país en este primer tramo del régimen del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Hace 48 horas hubo una visita de una comisión bipartidista, ¿no?, del Congreso de los Estados Unidos. Tuvieron, de acuerdo a lo que ha trascendido, pues hablando con el primer mandatario ecuatoriano de temas que tienen que ver con las relaciones comerciales, pero hablando también de temas de seguridad. De manera general, ¿qué comentario puede hacer usted a esta hora del día? Gracias, Alberto. Mire, yo diría de buenas intenciones. Ese sería mi comentario en este primer tramo, ¿verdad? Todavía no llegamos a los 100 días. De buenas intenciones tengo un gran concepto del canciller, lo he conocido aquí en Guayaquil, es una persona diplomático de carrera, y veo en él buenas intenciones como las veo en el presidente de la República. Y ojalá que esas buenas intenciones nos lleven a un éxito en política exterior, porque eso es fundamental para cualquier país, más aún para nosotros que somos un país pequeño. La política exterior es la consecuencia de la defensa de los más altos intereses nacionales. Ojalá que eso se haga y veo esas buenas intenciones. Perfecto, doctor. Henry Avelino, con alguna inquietud para el doctor Carlos Estarella Velázquez. Henry.
¿Cómo estás? Gracias, Alberto. Doctor, qué gusto poder saludarlo. Qué gusto saludar. Es un placer siempre poder escuchar siempre su pensamiento tan didáctico. Gracias. Sobre la comunidad internacional. Ayuda a todos los ecuatorianos a comprenderlo de una manera más especial. Y yo quería centrarme en Nicaragua, donde la comunidad internacional obviamente ha rechazado lo que ocurre en este país. Hay 14 opositores políticos que han sido detenidos por la policía, ¿no? Y al parecer, bueno, estos opositores todos estaban postulando justamente para la presidencia. La gente que está siendo detenida, hay periodistas, ¿no? Muchos de ellos estaban postulando para las próximas elecciones, en donde el presidente Ortega al parecer quiere ser el único candidato en la lista. En su análisis, doctor, esto de acá empeora la situación de la región, tiene que ver también con las causas que afectan a toda la violencia que se vive en esta parte del mundo. Sí, ¿cómo estás, Henry? Muchas gracias por la pregunta, un gusto saludarlo. Sí, mire, parece que el señor Ortega se olvidó que él llegó por el gobierno sandinista, no sé si usted se acuerda, justamente en contra de lo que hacía Somoza, ¿no? ¿Verdad? Pero él ha pasado a hacer todo lo que digamos, combatía. Hoy el señor Ortega es un tirano, un dictador, y como usted bien lo ha señalado, Henry, cualquier persona que quiera candidatizarse la mete presa, persigue a los periodistas. Entonces yo no entiendo, Henry, por qué la comunidad internacional, al ver lo que está sucediendo en Nicaragua, no actúa. Yo entiendo que los plazos en la diplomacia a veces no van justos con los plazos de la vida, digamos, pero es que nos hemos diferenciado tanto que parece que no nos importara Nicaragua. Yo no entiendo, Henry, por qué la comunidad internacional no desconoce al gobierno del señor Ortega, porque eso está dentro del derecho internacional, el reconocimiento y el desconocimiento de un gobierno cuando es tirano, dictador, violador de los derechos humanos, como es el del señor Ortega. Entonces no lo entiendo. Yo en clases de derecho internacional tengo una frustración cuando tengo que explicar lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y no entiendo también, me podrán corregir ustedes que están más enterados por ser periodistas, si el Ecuador ya se pronunció no en contra del gobierno de Nicaragua. Lo lógico sería que la comunidad internacional, pero por lo menos Latinoamérica, retiraran sus embajadores de ese país, donde hay un tirano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es necesario esa reacción y no dejar, que parece que hay esa idea de dejar hacer y de dejar pasar, y que la cosa en Nicaragua, la situación en Nicaragua, cada vez sea peor. Entonces, ojalá que se pronuncie la comunidad internacional y que se haga fuerza para que el Ecuador también se pronuncie. ¿Y usted, doctor, alcanza a visibilizar alguna solución inmediata, a más de la presión internacional, a más de la fuerza de la comunidad internacional a la que usted cita? ¿Qué solución inmediata se podría tomar, se podría hacer justamente de parte de esta comunidad internacional, a más de retirar a sus delegados en este país? Henry, lo que hay son elocuentes declaraciones, grandes declaraciones, pero esas declaraciones no ayudan en nada. Hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar la democracia, por favor liberen a los presos políticos, pero ya sabemos que el presidente de Nicaragua y la esposa y el cuñado, que es el jefe de la policía, eso es una dictadura. Entonces, bajo estas declaraciones no van a actuar. Hay que actuar a través de los medios coactivos que dé el derecho internacional, y en esto es el desconocimiento del gobierno, el retirarle a los embajadores. ¿Por qué, Henry? Porque como tiene todo el poder, como tiene la policía, como tiene el ejército, no podríamos estar dando esta entrevista, porque al usted haber tratado el tema y yo haberle contestado, ya hubiera llegado la policía en Nicaragua y nos hubiera metido presos.
Entonces, como no lo pueden hacer ellos por esa presión, que es lo mismo que sucede en Venezuela, digamos, es la comunidad internacional la que tiene que presionar, pero la comunidad internacional es ciega, sorda y muda. Me recuerda la canción de Shakira y no actúa. Entonces es urgente que eso se haga. Muy urgente. 7:25 hemos estado con el doctor Carlos Estarellas. Doctor, ¿ya se vacunó? ¿Se puso la vacuna del COVID? ¿Cómo le fue? Ya me vacuné por la primera ocasión. Gracias a Dios me fue bien y solo dolor en el brazo, nada más. Nos alegramos mucho, doctor. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Saludos a ustedes. Muy amables por la invitación. Agradecerle al doctor Carlos Estarella Velázquez, hombre de academia, como decía.